Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Lo contento, lo gozoso que me sentía al repasar estos versículos. Yo ya le he contado en otras ocasiones cómo uno, cada vez que vuelve otra vez a repasar los textos bíblicos, se encuentra con novedades que no vio la vez anterior, ¿verdad? Uno logra una mayor plenitud en la lectura, en la reflexión, en el análisis, en la comparación, en la ponderación, en la evaluación, ¿verdad?, de los textos sagrados. Y es así como me gozaba hace unas horas atrás analizando estos textos. La señal parece que está con problemas la señal, así que, pero de todas maneras no nos estresemos. Recuerden que está siendo grabado con un respaldo, así que el tema va a quedar completito, con buen sonido y con buena imagen, ¿ya? Por si acaso, porque estoy notando que la señal está media, así que para que no nos estresemos, ¿ya? Bueno, Segunda de Corintios capítulo 3, habíamos quedado en el versículo 7, ¿no? O 6, perdón, en el 6, habíamos quedado en el 6. Un versículo que da para más de una hora, pero le dediqué creo que media hora la clase anterior, así que es un versículo bastante bonito, pero los malos maestros, los malos predicadores, los malos evangelistas y los malos pastores han mal leído, mal interpretado este versículo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este versículo lo expliqué latamente en el capítulo anterior, así que no me voy a repetir el plato, ¿ya? Porque si no me entusiasmo y otra vez me tomo 40 minutos para explicar un versículo. Ahora, ¿por qué me tomo tanto tiempo en un versículo? Porque, bueno, es un versículo que los seres humanos lo han hecho controvertido, no siéndolo. Producto, ¿no es cierto? Y perdón la expresión, producto de la ignorancia. Así de sencillo. Y por favor, cuando digo ignorancia, no lo digo en un sentido peyorativo, menospreciativo, degradante, humillante, sino que lo digo en un sentido llano del término. Falta de información, desconocimiento, falta de formación. Así sencillo, ¿vale? Ok. Así que continúo. Yo me imagino que ya ustedes ya vieron la clase anterior, ya estuvieron en la clase anterior, así que saben de lo que estoy hablando, porque yo ahora voy a continuar con lo que vi en la clase pasada. Así que asumo que ustedes ya tienen una idea de qué venimos hablando y qué quiere decir Pablo cuando dice la letra mata. Estoy tentado a repetir la explicación de nuevo, pero no lo voy a hacer porque ustedes tienen que poner atención. Si no, imagínense, no avanzo nunca. ¿Ok? Así que yo asumo que ustedes ya tienen básicamente claro qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice la letra mata. ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice el espíritu vivifica? ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice nuevo pacto? ¿No es cierto? ¿Verdad? Y se sobreentiende que hay un viejo pacto o un antiguo pacto, ¿verdad? Y que también vimos que Pablo y el estilo que tiene Pablo, ¿no es cierto? Pablo tiene un estilo progresivo. Él plantea una situación y en la medida que va avanzando los versículos, él va añadiendo elementos que van completando la idea. Por ejemplo, en 2 Corintios 3, que es el que estamos analizando, recuerden que Pablo comenzó a hablar sobre las cartas de recomendación. ¿Se acuerdan? Hablaba de las cartas de recomendación. Pero luego introduce al Espíritu Santo. Y él habla ahí en el versículo 3 sobre el Espíritu del Dios vivo. Y luego sigue progresando en su narrativa, ¿verdad? Y empieza a hablar de
que la letra mata y el espíritu vivifica en relación con los pactos, con el nuevo pacto. Y él va añadiendo, robusteciendo su narrativa y dándonos la idea completa. Por eso que es importante, y es algo que no se puede hacer en estas transmisiones, porque si tuviesen un seminario en vivo con una congregación, ¿no es cierto?, el sistema de clase sería distinto, porque podría pasearme por el resto de la Biblia, contribuyendo a cada versículo. O sea, analizamos un versículo, pero nos alimentamos de otros textos, de otros libros de la Biblia. Y eso hace un poquito más extenso el curso del seminario. Y estos cursos son cursos básicos que estoy haciendo, aunque le doy cierta profundidad a algunos textos que considero importantes, pero podríamos complementar estos cursos con tanto texto hermoso que hay, y que voy a intentar hacer hoy día. Voy a intentar irme a otros libros bíblicos para complementar lo que estamos estudiando, ¿ya? Pero como este es un curso básico, me tengo que remitir simplemente al capítulo que estamos viendo, ¿vale? Ok, bueno, el versículo 7 dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 7, dice, y si el ministerio de muerte... Por eso que es importante que nosotros nos familiaricemos con las cartas de Pablo para entender sus expresiones, ¿ya? Deben 5 segundos porque no falta el rezagado que me está preguntando. A ver. Ya. Ok. Ya, ponen en silencio los teléfonos. Ok, entonces, dice acá el versículo 7, y si el ministerio de muerte, cuando Pablo dice el ministerio de muerte, ¿vale?, se está refiriendo al antiguo pacto. O sea, él identifica una misma experiencia o un mismo periodo con distintas descripciones. Pongan atención, por favor, porque, a ver, el mismo apóstol Pedro reconocía, allá en la segunda carta de Pedro, reconoce que Pablo escribe algunas cosas difíciles de entender. ¿Vale? Entonces tenemos que poner atención cuando leemos las cartas de Pablo, porque Pablo, no es fácil de entender en muchos aspectos. ¿Okay? Así que por favor pongan atención. Repito, el apóstol Pablo tiene la costumbre o la práctica de identificar ciertas situaciones o experiencias o sucesos con distintas descripciones. Es como, por ejemplo, cuando hablamos del Espíritu Santo. En algunos textos se habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador, ¿verdad?, etcétera, etcétera, y se está hablando de la misma persona. Pablo, cuando está hablando de el antiguo pacto, cuando Pablo está hablando del antiguo pacto, o de la letra, o del régimen de la letra, ¿no es cierto?, a eso mismo le llama el ministerio de muerte. Versículo 9, noten un cuarto nombre. Porque si el ministerio de condenación, ¿notaron? Cuando Pablo se refiere al viejo pacto, al antiguo pacto, al régimen de la letra, estoy usando expresiones que él usa en sus cartas. También se refiere a lo mismo como, versículo 7, el ministerio de la muerte. Versículo 9, el ministerio de condenación. Y está hablando de lo mismo. ¿De qué está hablando? Del viejo pacto, del régimen de la letra. Ahora,
Me voy a ver en la obligación de volver a explicar a qué se refiere Pablo cuando dice viejo pacto o la letra, o el régimen de la letra, o el viejo orden, o el viejo pacto, qué sé yo. En el contexto de la justificación por la fe, Pablo no se está refiriendo. Pablo, cuando dice el régimen de la letra, o la letra mata, o el ministerio de condenación, o el ministerio de la muerte, o el viejo pacto, o la letra mata, Pablo no está menospreciando o desacreditando al Antiguo Testamento, o la ley de Moisés, o el régimen judaico con ceremonias y ritos. Pablo no está menospreciando eso, porque eso lo dio el Señor. Fue el Señor quien inspiró, ¿no es cierto?, las leyes, los estatutos, las ordenanzas, todo el sistema de adoración en el santuario. Fue Dios mismo quien proporcionó la ley moral escrita en tablas de piedra. Entonces, estaría mal que Pablo estuviese menospreciando eso. Pablo no lo está menospreciando. Ojo con eso. Hay algunos que creen que, como dice viejo pacto, la letra mata. Entonces como que tiene un sesgo, como que Pablo menosprecia eso. Cuidado. Pablo no menosprecia eso, porque fue algo dado por el Señor. Y que está dentro de un plan, está dentro de la sabia y eterna voluntad de Dios, el haber conducido a ese pueblo de cierta manera. El problema no está en el viejo pacto. El problema no está en las leyes, el problema no está en las ordenanzas, el problema no está en el sistema ceremonial judaico. El problema no es ese. El problema está en los judíos, en los israelitas que distorsionaron eso. En otras palabras, los judíos pervirtieron y fueron desleales al viejo pacto. Cuando hablamos de viejo pacto, vuelvo a repetir, cuando hablamos de viejo pacto, no estamos menospreciando el Antiguo Testamento. Simplemente se dice viejo pacto o antiguo pacto para diferenciarlo del nuevo pacto. Y el nuevo pacto dice relación con la encarnación de Dios, la aparición de Dios hecho hombre, de la aparición de Jesús en esta tierra y su propósito de reconciliar al mundo con Dios. Y Jesús vino a hacer una invitación a entrar en el pacto mediante Él. Él es la puerta, el camino, la verdad, ¿verdad? Él es el buen pastor. Por medio de Él nosotros renovamos el pacto que ya había sido establecido desde siglos y siglos atrás con su pueblo. O sea, lo que quiso hacer Jesús es simplemente enmendar esa división, esa herida, ese divorcio. Vino a reanudarlo, pero su pueblo lo rechazó. Por lo tanto, la invitación sigue abierta, pero ahora ya no se abrió un pueblo literal, étnico, en especial el israelita, sino que ahora la invitación se sigue abierta, pero se extiende el pacto a todo aquel, no importa la nacionalidad ni la etnia, todo aquel que por medio de Cristo acepte ese pacto, ¿verdad? Por eso hablamos de antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Se acuerdan que les decía en la clase anterior que no es que hayan dos pactos? Es un solo pacto. Pero durante el tiempo ese pacto, el pueblo de Dios, en el caso de Israel, ¿verdad? Fue desleal ese pacto, rompió ese pacto. Jehová no ha roto el pacto. Simplemente que su pueblo se ha alejado de ese pacto. Y para eso vino Cristo, para reconciliar al mundo con Dios otra vez.
¿Vale? Pero hablamos de antiguo pacto y nuevo pacto porque en términos pedagógicos resulta mucho más comprensible, ¿no es cierto? Dar a entender que hablamos de viejo pacto porque estaba roto el pacto en el sentido del cual Israel fue desleal. Y para eso vino Jesús, para retomar otra vez el cableado, por decirlo así. Otra vez pegar los cables. ¿Ok? Pero siempre Jehová ha querido y quiere mantener ese vínculo, ese pacto con su pueblo. Dios siempre va a tener un pueblo en esta tierra. Primero fue el pueblo de Israel, pero este menospreció el pacto. ¿Vale? Así que Jehová, ¿qué hace? Pues bueno, Él se sigue asegurando un pueblo. Pero esta vez está abierta la invitación no solamente a un pueblo literal, nacional, étnico, sino también a todo habitante de la tierra. ¿Vale? Ok. Por decirlo así, ahora todos somos judíos, por decirlo así, pero somos judíos espirituales, no literales. ¿Vale? Ok. Bueno, habiendo explicado eso de nuevo, pues leo versículo 7, 2 Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte, ahora, bueno, Pablo le habla al ministerio de muerte. Me olvidé de explicar eso. ¿Por qué Pablo le llama la letra? ¿Por qué Pablo le llama el viejo pacto? ¿Por qué Pablo le llama ministerio de muerte o el ministerio de condenación o la letra mata? ¿Por qué? Porque resulta que el problema no es de la letra. O sea, la letra de la Biblia, la teoría, lo que está escrito, ¿no es cierto? Lo que está escrito acá, la letra, y que cuando habla de letra se refiere a la palabra en general. Bueno, ahí está hablando del Antiguo Testamento, especialmente los libros de Moisés, esa es la letra. Pero más específicamente está hablando de la ley. De la ley en general, que incluye las leyes morales, es decir, los 10 mandamientos, normas de conducta moral para el creyente, y las leyes que regían toda la vida del pueblo de Dios. Entonces esa es la letra, ¿vale? ¿Qué pasó? El pueblo de Israel distorsionó el espíritu de esa ley. Entonces le comenzó a dar más énfasis a la forma religiosa, a la liturgia, al rito, a la forma externa, ¿cierto? Y sin embargo, los principios de esas leyes, que era el amor a Jehová y el amor al prójimo, fueron abandonadas. Entonces se volvió una religión legalista. Ahora, porque los judíos se hicieron legalista la ley, ¿hay que menospreciar la ley y desecharla? No, porque el problema no lo tiene la ley. El problema la tiene el que observa la ley, el que practica la ley. Ese tiene el problema. El problema la tiene el ser humano, no la ley. Vuelvo a repetir, Pablo dice en Romanos, la ley es santa, justa, buena, hablando de la ley moral. Entonces, mal estaría que por el mal ejemplo o la mala representación que hace el ser humano, desechemos la ley. ¿Se dan cuenta? El problema no es la letra, el problema no es el pacto, el problema no es el régimen ceremonial o ritual judaico. El problema no es eso. El problema son los seres humanos que distorsionaron eso. Ese es el problema. Por eso que Jesús en Mateo 5 señaló: yo no he venido a abrogar la ley. O sea, mi aparición no anula la ley. Al contrario, vine a ponerla en práctica, él dice. Yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Cumplirla quiere decir, vino a obedecerla, para enseñarle a ustedes, en vivo y en directo, que sí se puede vivir conforme a los principios de la ley.
Yo no vine a abolir la ley. Vine a mostrarle, a deshacer todo lo que ustedes han distorsionado la ley. Yo la voy a mostrar en su verdadero espíritu. Eso fue lo que hizo Jesús. Vino a restaurar la distorsión que hizo Israel de la ley. ¿Vale? Pero ¿por qué Pablo le llama en el versículo 7, y si el ministerio de muerte? Claro, porque el que vive la ley, pero no en su espíritu, está muerto. Porque vive una religión de forma, de apariencia. Una religión no genuina, no verídica. Una religión hipócrita, inconsecuente, donde hay una forma religiosa de piedad, una imagen de piedad, una postura piadosa, pero el interior, el corazón es corrupto. Quien vive la religión de esa manera está muerto. Por eso que el Señor Jesús le tiraba las orejitas a los fariseos y le decía: por fuera os veis muy bonitos, muy limpios, muy adornados, y por dentro están llenos de huesos de muertos. El problema no es la ley. El problema es que se ha abandonado el espíritu de la ley. ¿Se acuerdan de la clase anterior que les hablé de que cuando Jesús decía: os ha dicho no cometerás adulterio? Jesús estaba de acuerdo con eso. Esa es la ley. Es una ley moral, de conducta moral. Es un mandamiento de los 10. Jesús no estaba en contra de eso. Él dijo, citó a Moisés, y dijo: se os ha enseñado que no hay que adulterar. Bueno, eso está bien. Pero no basta con no meterse en la cama con otra que no es tu cónyuge. No basta la acción. O sea, el adulterio, Jesús quería ir más allá de la letra, de la teoría de la ley. No basta con abstenerte de consumar el adulterio. Yo os digo que ni siquiera lo desees. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre la letra, teoría, la norma, dada por Dios, santa, justa y buena, y el espíritu de esa teoría. No basta con no engañar a la cónyuge. Hay que desear no hacerlo. O sea, no hay que desearlo. ¿Te das cuenta? No hay que desear a otra o a otro que no sea tu cónyuge. Eso es vivir genuinamente la ley. ¿Vale? Repito, el problema no está en la ley. Y estoy hablando de la ley moral. El problema no está en la ley. La ley está vigente. Jesús la vivió, la respetó, la obedeció y nunca la abolió. Nunca la ha dejado sin efecto. El Señor Jesús, Dios hecho hombre, nunca cambió o anuló uno de los 10 mandamientos. ¡Nunca! Al contrario, vino justamente con su testimonio de vida a demostrar que sí se podía vivir, que era posible, por la gracia de Dios, vivir en esta tierra conforme a esos principios. Y que no bastaba verse santo, había que serlo de corazón. Eso vino a enseñar el Señor Jesús. Por lo tanto, el que vive de manera hipócrita, ¿verdad?, solamente basado en la teoría de la ley o la letra, ¿verdad?, pues está muerto. Vive un ministerio, en el caso del creyente que está en esa condición, vive un ministerio de muerte o ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque si continúa en esa situación, el resultado será la condenación, no la salvación. ¿Se dan cuenta? Por eso que Pablo dice acá en el versículo 7, y si el ministerio de muerte, ¿notaron?, grabado con letras en piedras, ¿verdad?, haciendo referencia a
la ley moral dada en Sinaí, en piedra, escrita en piedra. Ahora, yo les hablé que no solamente está la ley moral, también están las leyes, por ejemplo, las leyes ceremoniales, los rituales. Ahora, voy a explicar un poquito eso. Las leyes ceremoniales, las leyes rituales dadas al pueblo de Israel, fueron dadas por Jehová, fueron dadas por Dios. Y esas leyes ceremoniales, a diferencia de la ley moral, eran temporales. Tenían propósitos distintos, tenían vigencias distintas. La ley moral, los 10 mandamientos, son leyes eternas. No tienen fecha de vencimiento. Nadie las puede alterar. Nadie en el universo, fuera de la deidad, tiene autoridad para modificar esos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es el fundamento del gobierno de Dios. No se pueden modificar. Yo no puedo guardar los 10 mandamientos al gusto mío. Hay que guardarlo como dice la Biblia que hay que guardar los 10 mandamientos. Observar y vivir los 10 mandamientos. Es una ley eterna. Porque son los principios morales de Dios para sus criaturas. Sin embargo, las leyes rituales o ceremoniales, y ahí estamos hablando de un montón de leyes, ¿verdad? Leyes sanitarias, leyes civiles, leyes procesales, leyes no sé de qué, penales, pero voy a abocar al sentido religioso. Las leyes rituales, las fiestas judaicas, los calendarios lunares, donde celebraban el Yom Kippur, y la fiesta de las cabañas, y las trompetas, y el qué sé yo, y el día del juicio, y los servicios del santuario, ¿no es cierto? El tabernáculo, el ministerio de los sacerdotes, todo eso que tenía directamente que ver con la adoración, todo eso fue dado por Dios, pero no eran leyes o normas eternas. Eso tenía un propósito temporal, didáctico. ¿A qué me refiero con eso? Que todas las leyes que tenían que ver con los rituales judaicos tenían un fin pedagógico para el pueblo. El objetivo de los rituales del santuario, del sacerdocio y todo eso era un símbolo. Todo era un tipo, era una sombra. Y que tenía como propósito desarrollar en la mente del israelita, ¿no es cierto?, constantemente la dependencia de un Salvador o la esperanza en un Salvador. El derramamiento de sangre, el sacrificio de animalitos puro, el sacerdote, todo tenía un símbolo. ¿Vale? Un símbolo. Todo eso tenía un trasfondo, que era inculcar en el pueblo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Que el corderito representaba al Salvador, al Mesías, la muerte de un inocente por el pecador. La justificación que hace el corderito por mí. El sacerdote como símbolo de intercesor entre Jehová y el pueblo, ¿cierto? Símbolo de Cristo. Todo el mobiliario del santuario tenía un símbolo, la lámpara. Simbolizaba a Jesús como la luz del mundo. Los panes sin levadura representaban a Cristo, el pan de vida. Las puertas del santuario como Jesús la puerta. El incensario, las oraciones. Todo el ritual de adoración en el santuario simbolizaba, era sombra de una realidad que el pueblo de Israel esperaba ver cumplida en un momento. Ahora, ¿hasta cuándo? Ya dije que eran temporales. ¿Cuándo caducaban o iban a ser abolidas o iban a quedar sin efecto entre el pueblo esos rituales, esas leyes de adoración, el sistema judaico de adoración? ¿Cuándo iba a quedar eso caduco, abolido? Bueno,
cuando el símbolo, lo que representaba todo ese ritual, se cumpliese en la realidad. ¿Y cuando se cumplió en la realidad lo que simbolizaba todo ese sistema? En Jesús. En Jesús. Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y su sangre bastaba para todas las generaciones por venir, para la remisión de los pecados. Ya no era necesario estar matando miles y miles y miles de animalitos, sino que ahora lo que teníamos que hacer era depositar nuestra fe y confianza en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, en Jesús se vio el cumplimiento de todo lo que simbolizaba ese ritual. Al llegar Jesús, queda abolido el sistema judaico, ritualista, de fiestas y de ceremonias. Es eso lo que queda abolido. Por eso se habla del viejo pacto, del viejo régimen, ¿verdad? Y cuando se habla de la letra, se está hablando de la teoría de la letra sin el espíritu. ¿Vale? Yo no sé si está quedando ya un poquito más clarito, digamos, para entender por qué Pablo se expresa como se expresa. ¿Vale? Dicho todo esto, yo creo que ahora vamos a entender un poquito más las expresiones de Pablo. Vamos otra vez a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, es decir, la experiencia de Moisés en Sinaí, porque ahora Pablo se toma de Moisés para ejemplificar la experiencia de Israel, la fracasada experiencia de Israel. Moisés, cuando sube a Sinaí, ¿verdad?, lleva estas tablas de piedra, materiales, literales, ¿no es cierto? Y Jehová escribe la norma moral eterna, pero esta vez lo hace de manera física. Y la escribe. Bueno, y todo eso fue acompañado de manifestaciones sobrenaturales impresionantes. Ustedes pueden leer allá en Éxodo, cuando dice que Moisés se impregna, por decirlo así, perdone que no esas palabras, pero se impregna, ¿no es cierto?, de esa luz admirable que emanaba Cristo, ¿verdad? Y a tal punto que la misma piel de Moisés quedó iluminada. Y él se tenía que tapar con un velito. Bueno, esto pueden leerlo ustedes en Éxodo, ustedes ya lo han leído solamente, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, y si el ministerio de muerte, no es que las tablas dadas a Moisés eran un ministerio de muerte, no es que el ministerio de Moisés era de muerte. Pablo está haciendo alusión a esa experiencia que los judíos distorsionaron y convirtieron en un ministerio de muerte. Y el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria. Claro, la escritura de las tablas de piedra fue con gloria, ¿cierto? A Moisés se le estuvo en presencia de la gloria de Jehová, ¿verdad? Y eso fue maravilloso, fue hermoso. Pero el pueblo, los israelitas, convirtieron eso, que era gloria, en ministerio de muerte. Versículo 7 otra vez. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué cosa había de perecer? Bueno, la gloria que iluminaba su rostro. Porque obviamente el rostro de Moisés estaba iluminado como efecto temporal de haber estado en la presencia de Jehová. Pero esa luminosidad que manifestaba se fue pasando. No es que Moisés andaba con el rostro iluminado para todas partes. No. Eso fue mientras hasta que bajó
y mantenía el efecto de haberse encontrado con Jehová. Pero esa gloria, esa luminosidad que manifestaba que irradiaba su rostro, se fue pasando. Y Moisés volvió a la normalidad, físicamente hablando. Entonces dice el 7, la cual había de perecer. Eso es lo que pereció, ¿vale? Perecer. Ahora yo quiero detenerme acá porque justamente yo reflexionaba sobre esto ahora en la tarde y realmente yo quedé impresionado porque ¿qué es esto de que el rostro se iluminó? No me quiero desviar del tema, pero es que esto es una cosa tan maravillosa. ¿Cómo esto que se iluminó el rostro de Moisés? ¿Cómo esto que...? Porque la escritura, si usted va a Éxodo, ahí dice que de la piel de Moisés, dice que como que de adentro salió una luz. Como que de adentro habían rayos de luz, una luz que era tan potente que le traspasaba la piel y lo iluminaba. Era como, perdonen que use que use este ejemplo, pero Moisés era como una ampolleta. Era como una bombilla, como una ampolleta. Ahora, ¿saben ustedes de otro caso bíblico donde pasó esto también? Esto es una cosa impresionante. Ahora, ¿por qué yo me detengo acá? Porque aquellos que tenemos la esperanza de encontrarnos con el Señor Jesús, bueno, déjenme decirles que literalmente vamos a tener el rostro como el de Moisés cuando bajó del Sinaí. Porque los hijos de Dios vivirán en la presencia de Jehová. Busque por favor Juan 1.14, vamos rapidito para allá. Juan 1.14, el Evangelio según San Juan, versículo 14. A ver. No, San Juan capítulo 1. Ay, Señor. San Juan capítulo 1, versículo 14. Ahora sí. ¡Wow! San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne. La encarnación. Físicamente. Y habitó entre nosotros. Noten. Y vimos su gloria. Acá se me va a ir toda la hora. Porque es una cosa... Es que yo tengo que compartir esto con ustedes. Porque yo leía esto en la tarde y estaba tratando de profundizar un poquito más. Y es como que yo me elevara de la silla. Es una cosa impresionante. ¿Saben ustedes que acá cuando dice vimos su gloria? ¿Saben ustedes que la palabra gloria, yo lo he explicado esto ya, la palabra gloria acá se puede entender de dos maneras? Porque hay una gloria, o sea, hasta antes que apareciese Cristo, cuando hablábamos de gloria en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la gloria de Dios, la gloria de Jehová, claro, hace referencia a su aspecto divino, ¿verdad? El brillo, la luz, un hecho sobrenatural, ¿verdad? La gloria. Cuando decimos la gloria de Jehová, hacemos referencia a su poder que tiene influencia sobre lo físico, sobre lo químico, sobre lo astronómico, sobre lo celestial, sobre la muerte, sobre la vida. O sea, cuando hablamos de la gloria de Jehová, en el Antiguo Testamento generalmente nos hace referencia a hechos extraordinarios. Es decir,
una demostración del inmenso poder sobre la tierra, sobre los elementos. Generalmente, ¿verdad? De hecho, Moisés, cuando subió al Sinaí, estuvo frente a la gloria de Jehová. O sea, fue capacitado sobrenaturalmente para sobrevivir frente a la gloria de Jehová, porque nada impuro puede estar frente a Jehová sin ser fulminado. Y fue tal la experiencia de Moisés frente a la gloria de Jehová, frente a la presencia de Jehová, que hasta la luz que irradiaba Jehová hasta se le impregnó a Moisés. De tal manera que Moisés, cuando bajó del Sinaí, todavía mantenía esa luz en la cara. O sea, eso fue una experiencia sobrenatural, extraordinaria. Ahora, esa es la gloria de Jehová desde el punto de vista de su poder divino. Pero ¿qué pasó con Jesús? Jesús andaba así como perdone la expresión, pero que de una manera humana, limitada para poder expresarlo y ustedes me entiendan. ¿Acaso el Señor Jesús andaba como una ampolleta así prendida? ¿Andaba como un haz de luz caminando, iluminaba todo? ¿Andaba así? No. Porque Él se hizo hombre. No era como Jehová en Sinaí. Acá Jehová se hizo hombre y se despojó de su gloria que tenía con el Padre, o que tiene con el Padre, ¿no es cierto? No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que adoptó nuestra naturaleza. Él veló, así como Moisés se puso un velito y veló, tapó algo de la gloria de Jehová que irradiaba de su rostro. El Señor Jesús veló su gloria que ha tenido eternamente con el Padre para bajar a esta tierra. Y Él se puso, por decirlo así, una cáscara, un envoltorio humano, donde Él no dependió de su gloria divina, de su divinidad, sino que se despojó para vivir como uno de nosotros. Y en esta condición, con esta naturaleza caída que el Señor Jesús adopta voluntariamente por amor a nosotros, Él vivió en esta tierra siendo Dios y humanamente nos dio ejemplo para decirnos: miren, para vencer el pecado y para ser obediente a Jehová, yo no me valgo del poder de la gloria que tengo y que he tenido siempre, sino que vengo a demostrar que con la sola voluntad humana y con la fe puede uno vivir los mandamientos del Señor y vivir conforme a los mandamientos de mi Padre. Y lo demostró humanamente dándonos ejemplo, porque ejemplo os he dado, para que como yo anduve, vosotros también andéis. Para esto he venido, para hacer la voluntad de mi Padre. Una cosa impresionante. Ahora, si Jesús no andaba como una ampolleta, como una lámpara andando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué gloria se refiere cuando acá dice en San Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué gloria? Porque la gloria, ya vimos que gloria tiene que ver con una manifestación de la deidad, del eterno poder, del infinito poder de Dios, pero desde el punto de vista de la divinidad. Pero acá estamos hablando de que el verbo se hizo carne, o sea, su naturaleza
adoptó una naturaleza humana. Entonces, ¿de qué gloria está hablando? Me voy a adelantar porque si no se me va a ir toda la hora. Cuando dice acá que vimos su gloria, no es que Jesús andaba iluminado así como Moisés, no. Su vida, su conducta, su estilo de vida, su caminar, su vivir, su testimonio personal estaba conforme a los principios de la ley eterna de su Padre. Y ese testimonio iluminaba al mundo. Por eso que él decía, yo soy la luz del mundo. ¿En qué sentido? No es que andaba con una lámpara así como esta. Así, no que Jesús andaba así. Sino que era su testimonio personal que iluminaba el mundo. La gente abría los ojos cuando veía a alguien distinto a los fariseos. Los fariseos estaban en la letra de la ley. Ya les dije la letra no es mala. Si la ley no es mala. El tema eran los fariseos que representaban mal la palabra de Dios. En cambio, cuando la gente miraba a los fariseos, que se veían tan lindos, ¿verdad? Y miraba al humilde Jesús, había una diferencia. Y que eran su carácter, su ser, su estilo de vida. Jesús no solamente se veía justo, sino que lo era de corazón. Los fariseos se veían justos, pero eran corruptos por dentro. Jesús estaba en el ministerio del Espíritu. Los fariseos estaban en el ministerio de la condenación o el ministerio de la muerte. Eran muertos andantes. Y Jesús era vida. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. La gente cuando comparaba a los fariseos y a Jesús veía una diferencia. ¿Cuál era esa diferencia? Que Jesús era consecuente con lo que hablaba, vivía lo que hablaba. No solamente frente al público, sino también en privado. Jesús vivía de manera espontánea los principios de Dios. Los tenía de tal manera asimilados en su vida que para Jesús era natural amar al prójimo, honrar a Dios. Era algo normal en su vida. Y no tenía que andarse vistiendo con grandes ajuares, ¿verdad? Y con ropas religiosas y hacer ostentación. No tenía necesidad. Porque cada gesto, cada relación con las personas, su vida social, todo irradiaba los principios de Dios. Era correcto, justo, noble. ¿Vale? Así que en ese sentido vimos su gloria. El estilo de vida de Jesús daba gloria al Padre. Las personas cuando conocían a Jesús alababan a Dios. Jesús no desacreditaba la palabra de Dios, sino que la honraba. En ese sentido, Jesús era luz del mundo. Por eso es que el Señor Jesús nos dice que tenemos que ser luz del mundo. No con una lámpara así, no. Tenemos que ser luz del mundo como lo era Jesús. Es la conducta lo que ilumina a la tierra con la gloria de Dios. Es la conducta, es la vida transformada lo que ilumina al mundo. ¿Vale? ¿Ok?
Eso es. Ahora acá dice, y aquel verbo fue hecho carne, estoy en San Juan 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ya lo expliqué. Pero después dice, gloria como del unigénito del Padre. ¿En qué sentido Jesús era gloria como del unigénito del Padre? Porque el Señor Jesús reveló en esta vida el carácter de su Padre. Por eso cuando Tomás le dice, cuando Jesús le dice a Tomás, ¿verdad? Toca el costado, tócame, soy yo. Porque me tocaste, algo así era, ¿verdad? Porque me tocaste, creíste. No seas incrédulo, sé creyente. ¿Vale? Lleno de gracia y de verdad. Su vida era de verdad. No era como los fariseos, que eran hipócritas. Él era de verdad, era genuino. ¿Vale? Ahora, ¿hay algún momento en que el Señor Jesús irradió esa divinidad? Sí. Si ustedes van a Mateo capítulo 17, si ustedes van a Mateo capítulo 17, si ustedes van a Mateo capítulo 17, en el versículo 1, en Mateo capítulo 17 está la transfiguración de Cristo. Impresionante esto. La palabra transfiguración es una palabra compuesta. Trans, más allá. Y figuración, figura, forma. O sea, transfiguración significa transformación, transformarse. ¿Vale? Viene del griego metamorfo. Metamorfo, transformarse. Transformarse. ¿Ok? Y Mateo 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué pasó? Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso también es parte de la gloria de Dios. Porque ahí el Señor Jesús dejó ver su divinidad. Bueno, me estoy yendo del tema. Sigamos entonces en 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. Ya, damos la última leída del 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras como piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Claro, ya le expliqué ya que esa luminosidad se fue pasando, ¿verdad? Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria
el ministerio del Espíritu? O sea, si fue con gloria el ministerio de Moisés, ¿no es cierto? Y que fue una gloria que pasó, que pereció, ¿verdad? Porque esa luminosidad se le pasó con el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto más, dice acá? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora, ¿cuál es el ministerio del Espíritu? Ya vimos ya que hay un ministerio de condenación y un ministerio de la muerte en aquellos que viven de una manera superficial y hipócrita la ley de Dios, ¿verdad? Pero quien vive como Jesús conforme a los principios de esa ley, pues está en el ministerio del Espíritu. ¿Qué significa eso? Si ustedes van a Corintios 8:18, ahí más adelantito, 2 Corintios 8:18, 2 Corintios 8:18, a ver, va, ¿dónde estoy? 2 8:18, no, era Hechos 6, es que me voy a extender, si me sigo saltando otro versículo, pero ya vamos rapidito a Hechos 6:4, a ver, si es que no me equivoco, Hechos 6:4, Hechos 6:4. Ah, ya, ok. Noten, así como Pablo habla del ministerio del Espíritu, acá en el Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ministerio del Espíritu, ministerio de la palabra. ¿Ok? Y en el 9, en el 2 Corintios 3:9, el versículo que sigue, 2 Corintios 3:9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Noten, ministerio del Espíritu, ministerio de la palabra, ministerio de justificación. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 8, 2 Corintios 3:8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? En resumidas cuentas, el ministerio del Espíritu hace referencia al estilo de vida del creyente, en este caso un apóstol, un misionero, un evangelista, que ejerce un ministerio en el Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo nos capacita, sino que nos ayuda. El Espíritu Santo cumple una labor también de transformación. El Espíritu Santo nos ayuda a transformarnos de gloria en gloria, de gracia en gracia, de victoria en victoria, de perfección en perfección. ¿Ok? Versículo 9, 2 Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, haciendo referencia a Moisés, ¿no es cierto?, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Ok? Si Moisés resplandeció luz, ¿cuánto más en comparación Cristo, que es sol de justicia? O sea, si reverenciamos y respetamos y reconocemos a Moisés, ¿cuánto más a Cristo y su gloria? Por eso que habla ahí en el versículo 10, en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? La gloria de Cristo. Versículo 11. Porque si lo que perece
¿Vale? Ojo, Pablo sigue haciendo referencia a Moisés. La gloria que tenía Moisés en su rostro pereció, ¿verdad? Cosa que no sucede con Cristo. ¿Ok? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ahora, cuando Pablo dice acá lo que perece, bueno, esto también tiene una aplicación más amplia, ya le expliqué ya. No solamente pereció o dejó de ser la gloria, la luminosidad que tenía Moisés, sino que también pereció el sistema judaico y ceremonial. Pereció, caducó. Por eso que Pablo en el 10 dice en comparación. Es mucho más gloriosa la presencia de Cristo como cumplimiento de todas esas sombras ceremoniales que el mismo régimen ceremonial o ritual. Si bien eso tenía su gloria, porque recuerden que la Chequiná, la presencia de Jehová, se manifestaba en el santuario, ¿cuánto más, dice ahora, en comparación, la gloria de Cristo que vino en cumplimiento de todo eso que era un símbolo? Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, ¿qué esperanza? ¿A qué se refiere con esperanza? ¿Ah? Así que teniendo tal esperanza, ¿cuál esperanza? ¿Cuál es la esperanza que ha tenido la iglesia o el pueblo de Dios por siglos de siglos de siglos de siglos? ¿Cuál es la esperanza? Si estamos hablando de la gloria de Dios, de los rostros iluminados, ¿cuál es la esperanza? Bueno, si ustedes van a Tito, por ejemplo, a ver dónde está Tito aquí. Si ustedes van a Tito, ¿verdad? Si ustedes van a Tito 2.13, en Tito 2.13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nota que a Jesucristo le llama Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza, ¿cuál esperanza? Él le llama la esperanza bienaventurada. La Biblia le llama la esperanza bienaventurada a la parusía, la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y dice su manifestación gloriosa, es decir, ya Cristo no viene en humildad, en un pesebre, en Belén. Ahora viene en gloria y majestad como Dios, Señor de señores y Rey de reyes, ¿verdad? Así que, 2 Corintios 3:12 dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. O sea, la palabra franqueza, si ustedes buscan en otra versión bíblica, no va a decir franqueza, va a decir osadía. Usamos de mucha franqueza, o sea, decir las cosas como son. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Vale? Noten que dice acá, el fin de aquello que había de ser abolido. Claro, Moisés vio la gloria de Dios, tuvo una experiencia respecto de su rostro, sin embargo, él estaba bajo un régimen temporal que debía dejar de tener efecto. ¿Cuándo? Cuando apareciese Cristo,
¿Qué cosa dejó de tener efecto? Los servicios del santuario, que simbolizaban al Mesías. Por eso que dice acá, en el fin de aquello que había de ser abolido. Eso es lo que fue abolido. No la ley de los 10 mandamientos, sino el sistema ritual judaico. Y que tuvo su cumplimiento en Jesús. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, de los israelitas, se embotó. La palabra embotar quiere decir se debilitó. El entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, los relatos del libro de Moisés, el Antiguo Testamento, cuando los israelitas, el Señor Jesús, el Mesías, siempre estuvo anunciado. Desde Génesis hasta Malaquías, siempre el Mesías estuvo ahí, en los textos, es cosa de leer Isaías, los salmos, cómo está anunciado el Mesías que había de venir, ¿verdad? En Belén Efrata, el deseado de toda la gente, el príncipe de los príncipes, siempre estuvo anunciado el Mesías. Pero acá dice, su entendimiento se embotó. Y por los siglos venideros el pueblo de Israel no vio, eran expertos en la Biblia, se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Hasta el día de hoy usted ve a los judíos que no han visto que se cabecean así, se cabecean, se aprenden los textos de memoria, pero no ven al Mesías, no ven las profecías, son torpes. Acá dice, versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. La única manera de entrar en el ministerio del Espíritu, de entrar al nuevo pacto, es mediante Cristo. La única manera que tenía el pueblo de Israel de retomar el pacto y seguir siendo el pueblo de Dios era mediante Cristo. Si el pueblo de Israel quería seguir siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel literal, la nacionalidad, la etnia, el judío de raza, si quería seguir siendo el pueblo de Israel, tenía que haber aceptado el pacto con Cristo. Tenía que haber aceptado la gracia de Cristo. Ese era el nuevo pacto. ¿Pero qué hicieron? Asesinaron a Cristo. ¿Y por qué algunos ignorantes hoy en día andan con que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios? Oremos por Israel. ¿Han escuchado ustedes en las redes sociales? Y los ignorantes hasta la bandera de Israel ponen en los púlpitos. Y andan escribiendo palabras hebreas. Cristianos. Pero si la Escritura dice que hasta el día de hoy ellos están en tinieblas porque rechazaron el nuevo pacto, rechazaron a Cristo. Hasta el día de hoy están en ignorancia, hay un velo, hasta el día de hoy hay un velo. El judío actual no puede, tiene un velo en la vista, no puede ver que el Mesías ya vino. Están en tinieblas. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, porque hasta el día de hoy los judíos en sus sinagogas leen los libros de Moisés. Ustedes lo saben eso. Cosa que ustedes vayan a una sinagoga hoy día y ellos leen los libros de Moisés. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Ellos se manejan de Malaquías para atrás. Y ellos leen los libros de Moisés y siguen ciegos. No ven. Acá dice, y hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Bueno, yo no voy a seguir extendiendo, pero
Ustedes vean lo que pasó con, por ejemplo, con Nicodemo. Cuando Jesús le decía, eres maestro de la ley y no entiendes esto. Y por eso le decía que era necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo vivía una experiencia religiosa en la letra de la ley, pero no estaba mirando el espíritu de la ley. ¿Qué le faltaba a Nicodemo? Aceptar a Jesús como Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Le faltó eso, o le faltaba eso a Nicodemo. Cuando Nicodemo, y así se entiende, aceptó a Jesús, y de hecho muchos fariseos aceptaron a Jesús, se les quitó el velo, ¿vale? Y podían ver las profecías de manera clara, y reconocían en Jesús que era el Mesías que estaba anunciado. No solamente por los rituales y el servicio del santuario, sino que también estaba anunciado por los profetas. Jesús calzaba, Él era el cumplimiento. ¿Se acuerdan del incidente de Jesús con el ciego de nacimiento, el que le puso barrito en los ojos? Y empezó a discutir ahí, con el cieguito empezaba a discutir con los fariseos. Y el cieguito le decía a los fariseos, ¿pero por qué no queréis creer? Le decía, ¿no deberían saber ustedes esto? ¿Qué me preguntan a mí? Yo no sé. El asunto es que yo antes no veía y ahora veo. Y cuando Jesús se le aparece, porque el ciego no lo conocía en persona, cuando el ciego recupera la vista, Jesús había ido, y se le aparece Jesús. Y el ciego le dice, bueno, ¿quién es para creer en él? Y Jesús le dice, yo soy el que te habla. Y el ciego se postró a los pies de Cristo. Eso le faltaba a los fariseos. Eso le faltó al pueblo judío. Caer a los pies de Cristo. No ser fariseos, no andar mostrando, ay, que yo soy aquí, yo soy allá, yo soy mejor porque, no sé, andar identificándose con, yo soy del pueblo verdadero. Es mejor que te quedes callado la boca y demuestres que eres del pueblo de Dios con tu conducta y con tu vida. Y ahora va una opinión personal. Esto es lo que yo creo. Dejémonos de andar poniéndonos etiquetas. Ay, que yo soy de aquí, que yo soy de allá, que yo soy de aquí, que yo tengo más luz, que la luz, que la luz. Y citando para allá, y citando para acá, y mostrando que yo soy especial. Cierra la boca y vive la verdad. Punto. Por eso yo no pertenezco a ninguna denominación, ni me identifico con ninguna denominación. Yo soy un creyente en Jesucristo como Señor y Salvador y en su palabra. Punto. Y respeto a los demás, por supuesto. El que se cree orgulloso de ser mormón, allá de él. El que se cree orgulloso de ser metodista, allá él. A mí eso no me interesa. El verdadero creyente vive los principios del Evangelio. No interesa de dónde venga. Sigo avanzando y con esto ya voy terminando. 2 Corintios 3:15. 2 Corintios 3:15. Perdón, 3:16. 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿verdad? Así que cuidado los ignorantes que andan con que el actual pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Bueno, a toda esa gente ignorante, obispos, pastores, dirigentes, profesores de teología, todos esos ciegos, ignorantes,
tienen que leer este versículo. Porque si un israelita actual, de nacionalidad israelita, pretende ser pueblo de Dios, tiene que aceptar a Jesús como Salvador. Tú no eres pueblo de Dios porque eres israelita de nacionalidad. Eres pueblo de Dios porque perteneces a la iglesia de Jesucristo. Crees en Jesús como Señor y Salvador. Y eso le falta hoy día al país de Israel, que es un país corrupto como cualquier otro. Acá dice, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, ¿se dan cuenta? Ahí recién vas a ser pueblo de Dios. El velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor es el Espíritu. Ojo, acá no está diciendo que el Señor, ya sea el Señor Jesús o el Padre, es el mismo Espíritu Santo. Cuidado con eso. Cuando dice Espíritu, está hablando de un mismo sentir, de un mismo propósito. Es el mismo Espíritu. A eso se refiere, el mismo sentir. ¿Vale? Y donde está el Espíritu del Señor, y ese es un nombre para el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, son expresiones para identificar a la segunda persona de la Trinidad bíblica. Tercera persona de la Trinidad bíblica. El Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, a modo de conclusión, Pablo, nosotros todos, mirando a cara descubierta, noten cómo hace el contraste con Moisés, que se tapaba con un velo, ¿verdad? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Acá el idioma original nos dice transformados, dice siendo transformados. Porque la perfección de la vida del creyente, la perfección cristiana, la santificación es un proceso. Es un proceso. ¿Okay? No existe algo como la santificación instantánea. ¿Han escuchado ustedes a algunos que dicen, ay, una vez salvo, siempre salvo? Eso es un mensaje erróneo. Porque si tú me dices, tú eres una vez salvo, siempre salvo, entonces, una vez que tú aceptas al Señor Jesús, se produjo todo el proceso automático. Santificación, ya eres santo entonces. Y estás listo para trasladarte al cielo. Claro. O sea, en el momento que tú aceptas al Señor Jesús, se produjo todo el milagro de la perfección cristiana, de la santificación. Se produjo toda la transformación de tu vida. Y claro, cuando uno acepta al Señor Jesús, hay una transformación de la vida, pero hay que seguir perfeccionándose. Porque hay cosas que van quedando y que hay que ir eliminando. Ese es el proceso de la santificación. Si una vez salvo, siempre salvo, saquemos de la Biblia el mensaje de la santificación, porque no existe la santificación instantánea. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Así que, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados o seguimos siendo transformados. Note que dice, mirando a cara descubierta como un espejo. ¿Qué cosa miramos? La gloria del Señor, que expliqué. ¿A qué nos referimos con la gloria del Señor? Hablando del Señor Jesús. Su vida. Cuando contemplamos, no a mí, ni al otro, yo no me tengo que estar comparando con el otro. Ay, yo soy mejor porque tengo más conocimiento bíblico. Ay, yo soy mejor porque tengo más luz. Yo no me tengo que andar comparando con otro, ni mirando mis defectos constantemente. Yo tengo que contemplar al perfecto, al justo. Tengo que admirarlo. Y cuando yo lo admiro y lo contemplo de manera sobrenatural y espontánea, soy transformado
a la imagen de eso que contemplo. Porque cuando yo contemplo algo, lo admiro, quiero ser como él, quiero copiarlo, quiero imitarlo. Y como yo lo admiro, no me doy cuenta, inconscientemente me voy pareciendo a él. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Metamorfo. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir esto de gloria en gloria? ¿Qué quiere decir? Que el proceso de la perfección cristiana, de la santificación, o como dice acá, transformación, es un proceso gradual, progresivo. Por eso dice de gloria en gloria, de gloria en gloria. No es algo automático. ¿Cómo es que una vez salvo, siempre salvo? Si la Biblia me está enseñando que es un proceso de gloria en gloria, de gloria en gloria, vamos siendo transformados. La Biblia me enseña que es un proceso. ¿Cómo que salvo, siempre salvo? O sea que cuando yo acepto a Jesús como Salvador, se produce automáticamente también la santificación y la perfección. Claro que lo que pasa es que los que andan con esta cosa de que una vez salvo, siempre salvo, añaden otra cosa más que también es falsa, que la salvación no se pierde. Claro, como una vez salvo, siempre salvo, entonces da lo mismo lo que haga después de aceptar al Señor Jesús, da lo mismo, que la salvación no se pierde. Así que da lo mismo si yo acepto al Señor Jesús, ¿verdad? Me arrepiento de haber sido un ladrón, un estafador, un mentiroso y todo, pero bueno, si sigo mirando pornografía de vez en cuando no hay problema, porque una vez salvo, siempre salvo. Así que da lo mismo si tengo algunos pecadillos por ahí, no hay problema. Porque una vez salvo, siempre salvo. O sea, entro igual al cielo. Acá dice que es un proceso de la transformación, la perfección de la vida cristiana. Porque vamos avanzando y creciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria sobre las debilidades humanas y los defectos humanos. ¿Vale? Así que el 18 entonces, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ahí está la clave para ser transformados. Hay que mirar la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese Espíritu Santo nos ayuda en la obra de la transformación. Y en esa obra de transformación, ¿cuál es el fruto? Bueno, el fruto es que llegamos a ser en esta tierra la imagen de Dios. Se restaura la imagen de Dios que cayó en Edén. Recuerden que Dios, el Padre, nos creó a imagen y su semejanza. Pero esa imagen cayó, se distorsionó con el pecado. Y para eso vino Cristo, para restaurar esa imagen que se perdió en Edén. Es una obra de restauración de algo que se rompió, que se quebró. Y esa obra de restauración o de transformación o de recuperación de la imagen de Dios se hace mediante la contemplación de la gloria del Señor. Es decir, de la vida de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! Y se me pasó la hora y yo tenía que estar en Efesios. Miren, son las... Señor.
Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.